Bueno, primero saludarlos a todos los que se conectaron. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Estamos con el doctor Patricio Herrera, geriatra de Ministerio de Salud. Es nos va a hablar en el fondo de un tema que en realidad es súper interesante, que es las características y los cambios del envejecimiento normal, cómo diferenciar el envejecimiento normal de un envejecimiento patológico. Esta es la primera parte de la charla. El próximo miércoles vamos a tener una segunda parte. Doctor Patricio, si quiere parte nomás, doctor Herrera. Ya, gracias, doctora. Bueno, siguiendo con el ciclo de presentaciones para los cuidadores de LEAN, hoy día vamos a hablar de un tema que en realidad es un poco extenso y voy a tratar de hacerlo lo más simple, entendiendo que, ¿no es cierto?, hay muchos términos médicos, pero vamos a ir tratando de hacerlo lo más simple posible. Bueno, como ustedes ya lo saben, ¿no es cierto?, nosotros somos parte de... No avanza la diapositiva. Ahí sí. Somos parte de un equipo, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, estamos dentro de la División de Salud Pública del Ministerio de Salud y específicamente en el Programa Nacional de Salud Integral para las Personas Mayores. Y los miembros del equipo, ustedes ya los conocen, ¿no es cierto?, Carla Bonatti, que nos colabora siempre, y hoy día tenemos un nuevo integrante que vamos a aprovechar de presentarlo, que es el señor Luis Sarmiento, asistente social con doctorado en Sociología, y que va a ser un aporte muy importante para el programa por cuanto nos va a dar toda la dimensión social, ¿no es cierto?, que requiere una política de envejecimiento. Y quien habla, ¿no es cierto?, médico geriatra del programa. Bueno, el tema del envejecimiento es, ¿no es cierto?, una situación que para muchos comienza del momento en que nacemos, ¿no? Así de fehaciente es el proceso. Nacemos y comenzamos inmediatamente a envejecer. Y por lo tanto, nosotros decimos que el envejecimiento es universal, es decir, todos los seres vivos envejecen, nadie se escapa, incluso de manera un poco anecdótica, ¿no es cierto?, podemos decir que hasta los autos envejecen, no son seres vivos, pero usted, ¿no es cierto?, deja un vehículo en la calle y aunque no lo use, va a ver que con el tiempo el auto se oxida, ¿no es cierto?, y envejece, o sea, todo envejece. Es un fenómeno universal. Y es una manera lógica de pensar así porque es la manera como, ¿cierto?, al ir envejeciendo nos vamos acercando al final de nuestro ciclo de vida y por lo tanto vamos falleciendo y vamos dándole paso, ¿no es cierto?, a nuevas generaciones. Y se ha dicho en forma muy empírica que si las personas mayores, los seres humanos en general, no envejeciéramos y viviéramos, entre comillas, eternamente, incluso ni siquiera eternamente, se ha calculado que si la raza humana entera viviera más de 110, 120 años, de manera uniforme y simultánea, el planeta colapsa porque no habría agua, no habría sustento para mantener una población, ¿no es cierto?, tan longeva. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento hay que entenderlo como un proceso natural, normal y necesario para, ¿no es cierto?, el reciclaje de las especies. Y, por lo tanto, todos envejecemos y decimos ahí que el envejecimiento es universal. Sin embargo, la manera como cada uno de nosotros envejece, eso es particular, o sea, es individual. Cada uno envejece de acuerdo a su estilo de vida, ¿no es cierto?, a la presencia o no de enfermedades crónicas, congénitas, ¿no es cierto?, y también depende del medio ambiente, ¿no? Y en términos generales decimos que hay algunas formas distintas de envejecer. Tenemos un concepto teórico que es el envejecimiento satisfactorio, que es, ¿no es cierto?, un envejecimiento que se produce sin ninguna enfermedad, sin ninguna discapacidad en una persona totalmente sana. Es la minoría, ¿no es cierto? Son muy pocos los que pueden decir yo no tengo enfermedades ni crónicas ni agudas, nunca he tenido discapacidades, ¿no es cierto? Soy una persona sin enfermedad y totalmente sana. Sin embargo, las hay. Después tenemos un envejecimiento patológico, como decía la doctora, que ya es un envejecimiento en el cual se agregan fenómenos producto de enfermedades crónicas, agudas o crónicas, ¿no es cierto?, que van progresando y que van discapacitando. Y también tenemos
el concepto de envejecimiento usual, y es la verdad, como la palabra lo dice, la manera usual como todo el mundo o la gran mayoría de las personas envejecemos. Es decir, vamos envejeciendo con algunas enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Personas diabéticas, hipertensas, que van a sus controles, que pueden tener alguna repercusión funcional, ¿no es cierto? Falla de la visión, falla de la audición, y, ¿no es cierto?, nos vamos haciendo más o menos frágiles. Eso es como lo habitual, eso es lo que llamamos nosotros envejecimiento usual. Pero hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, del envejecimiento normal. Y es, en el fondo, ¿no es cierto?, no es exactamente lo mismo que envejecimiento usual, porque el envejecimiento normal que vamos a ver ahora a continuación es el envejecimiento fisiológico, es decir, lo que se va a producir sí o sí a medida que pasen los años. Volviendo a lo anterior, decíamos entonces que el envejecimiento usual es la manera como la mayoría de nosotros envejecemos y que es producto de la suma, ¿no es cierto?, del proceso de envejecimiento fisiológico, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora, más la presencia o no de enfermedades, más los factores ambientales, ¿no es cierto? Es obvio que una persona que vive en una situación ambiental, ¿no es cierto?, no favorable, por ejemplo, en ciudades contaminadas, van a tener un envejecimiento, ¿no es cierto?, un poco más, ¿no es cierto?, deleterio que aquellos que no viven bajo situaciones de estrés ambiental. Y lo que es muy importante va a depender de los estilos de vida, o sea, hay una parte importante del envejecimiento que nosotros podemos retardar si es que tenemos buenos estilos de vida. Y aquí hablamos, ¿no es cierto?, no fumar, ¿no es cierto?, beber moderadamente, el ejercicio permanente, ¿no es cierto?, la alimentación adecuada, espíritu, ¿no es cierto?, optimista, la resiliencia que le llamamos, el ir aceptando el proceso de envejecimiento como un proceso normal y como que es un proceso donde siempre hay oportunidades. Aún en etapas más tardías de la vida, nosotros tenemos oportunidades, ¿no es cierto?, incluso de desarrollo. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar del envejecimiento, ¿no es cierto?, fisiológico o envejecimiento normal. Perdón, también, ¿no es cierto?, decíamos que existe el envejecimiento satisfactorio, que es, entre comillas, un concepto teórico, que sería el envejecimiento ideal, o sea, donde no hay enfermedades, donde no hay factores ambientales, donde las personas tuviéramos, ¿no es cierto?, un estilo de vida favorable, etc. Y como decíamos en principio, existen las personas que han tenido un envejecimiento satisfactorio, y como ejemplo tenemos a este caballero, ¿no es cierto?, John Glenn, un astronauta de la NASA, que a los 77 años, ¿no es cierto?, voló, ¿no es cierto?, y de manera satisfactoria, ¿no? Esto obviamente que es una excepción, podríamos decir, pero que es posible. Se supone que los astronautas, ¿no es cierto?, son personas que se preparan toda la vida para ser astronautas, aunque muchos de ellos ni siquiera nunca llegan a poder volar, ¿no es cierto?, en una nave espacial, pero se preparan toda la vida para esa situación. Bueno, entonces el envejecimiento normal son los cambios que nosotros esperamos ver en las personas mayores a causa del proceso de envejecimiento, ¿no es cierto?, usual, sin mayores afectaciones por enfermedades ni por estilos de vida. O sea, lo que pasaría si nosotros, ¿no es cierto?, fuéramos, como quien dijera, teóricamente, observando a través de los años, ¿no es cierto?, cómo nuestros diferentes sistemas orgánicos van sufriendo el impacto del tiempo, como cualquier, decíamos, entidad viva en la naturaleza, los árboles, las plantas, ¿no es cierto?, los animales. Bueno, con el envejecimiento normal, uno espera que vamos a tener, ¿no es cierto?, un declinar, o sea, vamos a ir disminuyendo, ¿no es cierto?, nuestras capacidades funcionales por una disminución, ¿no es cierto?, de las reservas fisiológicas, llamamos, de los órganos y sistemas. Y esta disminución de la reserva nos va a llevar, ¿no es cierto?, a una fragilidad, y eso nos va a hacer entonces también más vulnerables. O sea, a la parte de la fragilidad, ¿no es cierto?, va a ir, como quien dijera, consustancial, va a ir ligado al proceso normal de envejecimiento. Como también, ¿no es cierto?, gran parte de la fragilidad va a estar dada por enfermedades, ¿no es cierto?, y situaciones ambientales. Bueno,
Hay una tabla muy teórica de que dice que a partir de los 30 a 40 años todos nuestros sistemas van disminuyendo, ¿no es cierto?, en la medida que pasan los años. Y así se dice que, por ejemplo, el rendimiento cardíaco a partir de los 30 a 40 años va a disminuir 0,75% por año. Por lo tanto, uno esperaría que alrededor de los 70 años vamos a tener un 30 a un 40% menos de reserva funcional cardíaca. Lo mismo pasa con el flujo cerebral, va a ir disminuyendo a partir de los 40 años en un 0,85% por año. Por lo tanto, alrededor de los 80 o 90 años vamos a tener cerca de un 40% menos de flujo cerebral. Y así por el estilo va a disminuir el flujo de las vísceras, o sea, de los órganos internos, del aparato digestivo, el flujo renal, que es muy importante, y el flujo coronario, que es, ¿no es cierto?, la circulación por las arterias coronarias que van irrigando el corazón. O sea, hay un cálculo que, como tienen todos una aproximación cercana hasta el 1%, es lo que se le llama la regla del 1. 1% por año, después de los 35 años, 40 años, vamos perdiendo reservas funcionales. Bueno, vamos a ir entonces por órganos, por sistemas, de manera muy general, ¿no es cierto? Y vamos a partir entonces con cambios más bien en la relación corporal, o sea, la relación que hay entre agua, músculo y grasa. Y aquí, en este gráfico, pueden ver de manera simple de que lo que va ocurriendo a medida que pasan los años, ¿no es cierto?, partiendo, por ejemplo, de los 25 años a los 75, cómo disminuye, por ejemplo, la masa muscular. La masa muscular magra, ¿no es cierto?, va disminuyendo a partir de los 25 a los 75 años. Y va disminuyendo también la masa ósea. Pero, y a cambio de eso, aumenta el tejido graso. Entonces, la masa grasa, que, ¿no es cierto?, es menor a los 25 años, aumenta en porcentaje cuando tenemos 75 años. Y también, ¿no es cierto?, se produce un cambio en el agua. Vean ustedes cómo el agua, ¿no es cierto?, va disminuyendo, ¿no es cierto?, su reserva a medida que pasan los años. Ahora, esta situación del agua corporal tiene una importancia muy grande para nosotros, ¿no es cierto?, y para ustedes, por supuesto, los cuidadores, por cuanto nos permite anticipar el riesgo que tienen las personas mayores, ¿no?, de deshidratarse con mucha facilidad. O sea, el hecho de que las personas mayores tienen menos reservas de agua y además, ¿no es cierto?, tienen una disminución en la sensación de la sed. O sea, nosotros vemos que habitualmente las personas mayores, a medida que pasan los años, van disminuyendo la sensación de la sed. O sea, pueden estar derechamente deshidratados y sin embargo no tienen, ¿no es cierto?, sed. Y por lo tanto no toman agua y eso, ¿no es cierto?, aumenta aún más el riesgo de la deshidratación. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque con el envejecimiento normal van disminuyendo, ¿no es cierto?, las células, ¿no es cierto?, que están al interior del cerebro, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, que es donde se regula el centro de la sed, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, a nivel de la renal, ¿no es cierto?, a través de un sistema que nosotros llamamos renina-angiotensina, también disminuye la sensibilidad, ¿no es cierto?, a la pérdida de agua, y por lo tanto las personas mayores, cuando tienen una pérdida de agua, ¿no es cierto?, una deshidratación aguda por una diarrea, por ejemplo, van a tener los sistemas de alarma más lentos y por lo tanto no van a tener sed. Y de allí entonces la importancia que nosotros damos a que las personas mayores tienen que tener una ingesta adecuada de líquidos de manera, ¿no es cierto?, activa o vigilada. Es decir, tenemos que estar siempre atentos a que nuestras personas mayores, en los que lean, ¿no es cierto?, tengan una ingesta de líquidos, ¿no es cierto?, apropiada. Y esa ingesta de líquidos apropiada, ¿no es cierto?, obviamente que va a depender de la edad y de la estatura de la persona, pero se habla que en general una persona mayor debería estar consumiendo mínimo 1.500 a 2.000 cc, o sea, 1,5 litros a 2 litros de líquido por día. Esto va a cambiar dependiendo, por supuesto, si hay temperaturas altas
¿no es cierto?, en el verano va a aumentar el requerimiento de agua, ¿no? Y si hay una situación de enfermedad, una diarrea, vómito, en la cual van a perder más agua. Pero en situaciones de normalidad, las personas mayores deberían estar consumiendo un promedio de 2 litros de agua al día. Cuando hablamos de 2 litros de agua, por supuesto nos estamos refiriendo a líquidos en general, ¿no? Leche, té, jugo, bebida. No es agua de la llave solamente. Así que eso es muy importante que los cuidadores, ¿no es cierto?, estén atentos y llevaran, ¿no es cierto?, una bitácora, por así decir, de la ingesta de líquidos. ¿Por qué? Porque las personas mayores, producto del envejecimiento normal, no es que estén enfermos, es por envejecimiento normal, van a tener disminución, ¿no es cierto?, en la sensación de sed y no van entonces a consumir agua, aun cuando estén en situación a veces de franca deshidratación. La otra importancia que tiene este cambio corporal, ¿no es cierto?, de tener más grasa cuando uno es más adulto mayor, de tener menos agua y tener menos masa muscular, va a tener también una importancia clínica fundamental con los medicamentos. Por ejemplo, el hecho de que las personas mayores tienen mayor cantidad de grasa hace que ciertos medicamentos, que son aquellos que justamente se disuelven, por así decir, o se absorben en el tejido graso, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿eh? Estos son los medicamentos, los tranquilizantes que llama la gente, ¿no? Clonazepam, alprazolam, clonazepam, ¿no es cierto?, los hipnóticos incluso, bueno, todos esos tranquilizantes se distribuyen a través de la masa grasa. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, las personas mayores, como tienen más tejido graso, ¿no es cierto?, van a tener mayor liberación de estos medicamentos y por lo tanto van a tener una vida media más larga. O sea, el efecto del medicamento en las personas mayores de este tipo de medicamentos que se disuelven en grasa, como los tranquilizantes, van a tener, como decíamos, una vida media más larga y por lo tanto van a durar más tiempo el efecto. Y pueden estar a veces, nos ha ocurrido, personas mayores que de pronto amanecen muy dormidos y siguen durmiendo todo el día y siguen durmiendo incluso hasta el otro día y uno no sabe qué ocurrió. Y muchas veces es porque se acumuló, ¿no es cierto?, el efecto de estos tranquilizantes y eso se explica en gran parte porque las personas mayores, al tener un mayor porcentaje de tejido graso, hacen que este tipo de medicamentos que se disuelven en grasa van a tener entonces un tiempo de liberación de la droga por más tiempo. Y por ejemplo, para el caso de otros medicamentos que a su vez se distribuyen en agua, vamos a tener que, como las personas mayores tienen menos porcentaje de agua corporal, entonces estos medicamentos se van a concentrar más, ¿no es cierto?, porque van a tener menos agua para diluirse, estos medicamentos se van a concentrar más y con pocas dosis van a tener los mismos efectos que en personas, por ejemplo, más jóvenes a dosis normal. Entonces, por ejemplo, ¿qué medicamentos se disuelven en agua? Los diuréticos, ¿no?, los tiazídicos. Entonces, las personas mayores con pequeñas dosis de diuréticos van a tener efectos, ¿no es cierto?, activos y van a tener, ¿no es cierto?, los mismos efectos con media pastilla que con una pastilla para el caso de las personas más jóvenes. Entonces, aquí explicaría, ¿no es cierto?, por qué las personas mayores, en gran parte, ¿no es cierto?, tienen diferentes efectos los medicamentos que en personas jóvenes. Y eso se debe a porque los cambios normales en la corporación, en el porcentaje, ¿no es cierto?, de distribución corporal de masa grasa, de masa muscular, de agua, de tejido óseo, es distinto que la gente más joven. En general podemos decir que casi todo, no casi, todos los tejidos, ¿no es cierto?, y sistemas van a tener, a medida que pasan los años, una disminución en el número de sus células, ¿no? Y al tener menos células van a ir también disminuyendo su peso, ¿no es cierto? Y así tenemos, por ejemplo, que la masa ósea se pierde hasta un 20% en las personas mayores, ¿no? Y en general, ¿no es cierto?, el peso total del cuerpo va perdiendo prácticamente 1 a 2 kilos a partir de los 40, 50 años. Y por eso entonces que es factible ver, por lo general, a las personas mayores más delgadas, ¿no es cierto?, que en la juventud.
Hay excepciones, por supuesto, ¿no es cierto? Esto va a depender de los estilos de vida, ¿no es cierto?, de los hábitos nutricionales, pero en términos generales, una persona mayor va a perder peso a partir de los 40, 50 años, desde un promedio de 1 a 2 kilos por década. Bueno, y producto de esta disminución de la masa ósea, el esqueleto, ¿no es cierto?, fundamentalmente a través de una disminución de las vértebras, hace que la persona también va disminuyendo la estatura, y así vemos, ¿no es cierto?, cómo las personas por lo general pierden 1 a 2 centímetros por cada década a partir de los 40 años. Y por eso que es bien habitual escuchar, ¿no es cierto?, a las personas mayores que dicen, me achiqué, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahora estoy más chico que antes. Bueno, eso se explica porque vamos disminuyendo, ¿no es cierto?, la altura de las vértebras en el aparato, ¿no es cierto?, en el esqueleto fundamentalmente. Viendo qué pasa ahora en la piel, ¿no?, en las uñas, en el pelo, que es como la cara visible del envejecimiento, ¿no? Cualquiera de nosotros calcula, entre comillas, la edad de una persona solamente mirando, ¿no es cierto?, sus rasgos externos, ¿no es cierto?, a través de la piel, el color del pelo. ¿Qué es lo que ocurre allí? Allí ocurre, por ejemplo, que la piel se adelgaza con los años y ese adelgazamiento de la piel va también acompañado de la disminución de unas células que van debajito de la piel, ¿no es cierto?, la epidermis, que se llaman melanocitos. Estas células lo que hacen es producir, ¿no es cierto?, la melanina, que es un pigmento que nos protege de la radiación solar. Entonces, por eso vemos que las personas mayores tienen una piel más delgada, más frágil, e incluso tienen unas manchas que nosotros llamamos manchas seniles, y tienen una mayor, ¿no es cierto?, dificultad para protegerse de la radiación solar porque tienen menos melanocitos, que son estas sustancias que nos protegen de la radiación solar. Y de allí la importancia entonces que las personas mayores no estén muy expuestas al sol, aunque, ¿no es cierto?, siempre escuchamos que les hace bien estar al sol, sobre todo por esto la absorción de la vitamina D, pero tiene que ser entonces de manera muy, ¿no es cierto?, proporcional, muy cuidadosa. El hecho de tener una piel más delgada hace que las personas mayores, ¿no es cierto?, por lo general ellos mismos hacen el comentario que ahora se le ven las venas, o creen que le crecieron las venas a medida que pasan los años. Y no es que crezcan las venas, sino que son, ¿no es cierto?, se trasluce más a través de una piel más delgada y entonces se notan las venitas, por ejemplo, en las manos o en las piernas. Y como decíamos, hay un aumento de la fragilidad vascular, ¿no es cierto?, y hace que las personas mayores con mayor facilidad tienden a producirse estos como hematomas, como pequeños moretoncitos, y que se debe, ¿no es cierto?, a la facilidad para romper los capilares, que se llaman las venitas muy finitas que van debajo de la piel, ¿no? Y tienen también una velocidad de cicatrización más lenta. Y de allí la importancia entonces que las personas mayores tengan siempre, ¿no es cierto?, una lubricación, más que lubricación de lubricar con sustancias grasas, es importante que se hidraten, es decir, cremas hidratantes, ¿no es cierto?, para mejorar la humedad de la piel y evitar este resecamiento. También con la edad, ¿no es cierto?, vamos perdiendo el tejido graso que está debajo de la piel, ¿no? Esta proporción de tejido graso, ¿no es cierto?, finito, que va debajo de la piel, y eso hace entonces que la piel se va arrugando, ¿no? Se va arrugando la piel y se va haciendo más delgada, como dijimos, y eso en definitiva va haciéndonos, vamos teniendo una piel más seca y con una dificultad para también termorregular. ¿A qué se refiere con esto de termorregulación? Que al tener una piel más delgada, las personas mayores tienen dificultad para mantener la temperatura corporal, es decir, son más friolentos. Esta piel más delgada hace que las personas mayores
es cierto?, pierdan temperatura con más facilidad y por eso, ¿no es cierto?, tienden a estar más, a ser más friolentos. Y así vemos muchas veces que aún en verano las personas mayores tienden a abrigarse. Y también, ¿no es cierto?, con los años disminuye la secreción de glándulas sebáceas, que son los que le dan una piel lubricada, y al tener menos glándulas sebáceas vamos teniendo entonces una piel, como decíamos, menos lubricada y más seca y más quebradiza, o sea, se va arrugando la piel. El pelo, lo clásico, ¿no es cierto?, que a medida que vamos envejeciendo va perdiendo su pigmentación y vamos teniendo, ¿no es cierto?, cabellos canos, también producto de la disminución de la melanina. También la velocidad de crecimiento del pelo disminuye, o sea, ya no nos crece tan rápido el pelo como antes. Las uñas, en cambio, ¿no es cierto?, se van haciendo más duras y más gruesas, producto, ¿no es cierto?, de una queratinización que llamamos, se va acumulando tejido, ¿no es cierto?, colágeno debajo de las uñas, y hacen entonces que las uñas sean más gruesas, más quebradizas. Y también van perdiendo la velocidad de crecimiento, o sea, se demora más en crecer que cuando uno es más joven, ¿no? Prácticamente a la mitad, ¿no es cierto? Después de los 90 años, las uñas crecen prácticamente a la mitad de la velocidad que a los 30 años. Otro sistema que tiene importancia clínica es, ¿no es cierto?, el envejecimiento a nivel muscular. Esto ya lo hemos tocado en las clases anteriores, sobre todo cuando hablamos de la importancia de la actividad física como un mecanismo de prevención, ¿no es cierto?, del inmovilismo, pero también para prevenir una pérdida de la masa muscular. Bueno, ¿qué ocurre con el envejecimiento normal? Vamos perdiendo tejido muscular, ¿no?, y vamos perdiendo tanto cantidad como calidad, ¿no? Es decir, tenemos menos fibras musculares y a su vez tenemos fibras musculares con menor fuerza, ¿no es cierto?, por cambios que se van produciendo en los sarcómeros. Sarcómeros son estas unidades que van dentro de los músculos y que son los que dan la fuerza y la capacidad de contracción de los músculos. Por lo tanto, con el envejecimiento vamos a tener menos masa muscular y menos fuerza. Y esto es lo que en general nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la sarcopenia. Por lo tanto, la sarcopenia, ¿no?, va a aumentar con la edad y fundamentalmente va a aumentar en las personas que son sedentarias, o sea, que realizan poca actividad física. Ahora, la importancia de esta situación es que afortunadamente, ¿no?, a diferencia quizás de todo el resto del organismo, es que los músculos, ¿no es cierto?, sí es posible desarrollarlos, incluso aumentar su masa muscular a través del ejercicio, aún en edades más avanzadas. O sea, ese es el motivo por el cual en las personas mayores, ¿no es cierto?, promovemos el ejercicio, porque a través del ejercicio aún es posible mejorar e incluso aumentar la masa muscular o la efectividad de la masa muscular, para evitar entonces la sarcopenia. Entonces, en general podemos decir que el sistema muscular disminuye de un 30 al 40%, ¿no es cierto?, respecto de las personas menores, ¿no es cierto?, alrededor de los 30 años. Y así vemos que la fuerza muscular a través del puño, cuando empuñamos la mano, también disminuye, ¿no es cierto?, en un 60%. Bueno. Cambios ahora en el sistema esquelético. Como decíamos, ¿no es cierto?, se va perdiendo masa ósea a nivel de todo el aparato locomotor, es decir, se pierde masa ósea en el hueso largo, se va perdiendo también el grosor, como vemos aquí, de los cartílagos, que también es parte del aparato locomotor, ¿no es cierto? Los cartílagos se hacen más delgados y por lo tanto las paredes o los extremos, ¿no es cierto?, de los huesos largos, en este caso del fémur, de la tibia, en el caso de la rodilla, ¿no es cierto?, hacen que se acercan mucho los huesos y va produciendo, ¿no es cierto?, una degeneración articular y se va produciendo, ¿no es cierto?, con mayor facilidad la artrosis, por ejemplo, ¿no?
Y por eso entonces que con los años vamos teniendo articulaciones más rígidas y más dolorosas, producto de este adelgazamiento de los cartílagos, ¿no es cierto? Y va aumentando entonces a medida que se acercan estos dos huesos entre sí, se van, ¿no es cierto?, deformando por el roce y se va produciendo entonces esta deformación típica que nosotros vimos en la artrosis. Bueno, entonces, viendo esta situación, a nivel articular, todavía no tenemos claro, ¿no? Para algunos autores hablan que la artrosis sería entonces un proceso normal de envejecimiento. O sea, es esperable que en la medida que nosotros vamos envejeciendo y tener menos cartílago, vamos a tener entonces más deformación y más artrosis. Entonces, para muchos autores plantean de que la artrosis entonces sería un fenómeno normal del envejecimiento. Otros autores dicen que no, pero por lo general, ¿no es cierto?, es muy difícil no ver una persona mayor, ¿no es cierto?, por 70, 80 años que no tenga algún grado de artrosis. Y esta artrosis entonces hace que tengamos articulaciones más rígidas y más dolorosas. Bueno, también se pierde calcio, ¿no es cierto? Esto es muy sabido por la población general. Las personas mayores tienen más dificultad para tener tejidos óseos o huesos firmes y eso se hace muy más presente, sobre todo en los huesos más largos, por ejemplo, en el caso del fémur, ¿no es cierto?, la pierna, aquí en la cadera, y esta falta de tejido óseo, ¿no es cierto?, hace que las personas mayores tengan muy alto riesgo de fracturas, especialmente en la cadera, sobre todo frente a las caídas. Y de allí entonces la importancia de prevenir la caída en la persona mayor, porque vamos a suponer que van a tener menor tejido óseo o huesos menos compactos y por lo tanto más facilidad para las fracturas. Entonces, en general, podemos decir que desde ya a los 35 años que empezamos a perder, ¿no es cierto?, tejido óseo, en especial a nivel de las vértebras, ¿no es cierto?, como decíamos, las vértebras se aplastan y por lo tanto vamos perdiendo altura de la columna y con eso vamos perdiendo también, ¿no es cierto?, la estatura. Las personas mayores van a tener más rigidez, ¿no es cierto?, en las articulaciones, producto de adelgazamiento de los cartílagos, que se hacen menos elásticos. Y todo esto va a llevar entonces a que las personas mayores van a tener una menor capacidad para movilizarse y eso va a dificultar las actividades del día a día. Ahora, lo importante es que así como decíamos que el ejercicio mejora la masa muscular, han habido investigaciones en los últimos años de que en la medida que nosotros, a través del ejercicio justamente y de una nutrición adecuada, mejoramos la masa muscular, también estaríamos mejorando también la masa ósea. Y para el caso de las mujeres, y no es el tema de esta clase, pero sabemos que la osteoporosis, ¿no es cierto?, que es la falta de calcio en los huesos, o huesos más blandos, es muy frecuente, es más frecuente en las mujeres después de la menopausia, y de allí entonces la importancia que las personas mayores, mujeres, ¿no es cierto?, prevengan cerca de la menopausia, o sea, cuando están ya iniciando su periodo de menopausia, vayan tomando las precauciones, ¿no es cierto?, una dieta adecuada, ¿no es cierto?, y aporte de calcio para que vayamos disminuyendo, ¿no es cierto?, la osteoporosis, que se va a hacer ya mucho más importante cerca de los 60 a 70. Bueno, con todo esto, ¿no es cierto?, con disminución de la masa muscular, con disminución de la masa ósea y mayor rigidez de las articulaciones, vamos a tener entonces que las personas mayores van a tener una alteración de la marcha y del equilibrio, donde vemos que tienen, ¿no es cierto?, por ejemplo, una menor disminución del braceo. Las personas mayores no mueven tanto los bracitos cuando vamos caminando. El tronco se flexa un poquito más, ¿no es cierto?, caminan un poco inclinando la cabeza hacia adelante. Y tienen que, para poder mejorar el equilibrio, ¿no es cierto?, aumentan la base de sustentación, es decir, ¿no es cierto?, caminan con los pies un poquito más separados y hacia afuera. Y esa es la típica marcha, ¿no es cierto?, senil, que le llamamos entre comillas, ¿no? Y esto va a producir entonces esta alteración de la marcha, un mayor riesgo de las caídas.
Otro sistema que también, ¿no es cierto?, como todo el organismo envejece, es el sistema cardiovascular, que implica el corazón, las arterias, las venas, ¿no es cierto? Y aquí vemos que en general lo que ocurre es que el corazón se va haciendo, ¿no es cierto?, de paredes más rígidas, ya no es una bomba, el corazón es una bomba, ¿no es cierto?, una bomba elástica que se llena de sangre, se dilata y después se contrae para que toda esta sangre salga expulsada al resto del organismo. Esa capacidad de bombeo, ¿no es cierto?, se va haciendo más lenta porque ya las paredes del corazón ya no son tan elásticas y se hacen más gruesas y por lo tanto más rígidas. Y al interior del mismo corazón, como ustedes, ¿no es cierto?, deben saber, dentro del corazón tenemos cavidades, ¿no es cierto?, dos aurículas arriba, dos ventrículos abajo, y estas cavidades se comunican por unas válvulas, que son una especie, ¿no es cierto?, de compuerta, y estas válvulas que van al interior del corazón por dentro se hacen rígidas, y por eso que la sangre que baja desde las aurículas, en la parte superior, hacia los ventrículos, pasa por estas válvulas, ¿no es cierto?, más rígidas, y eso hace entonces que se produzcan los famosos soplos cardíacos que a veces uno escucha, y hace que, en definitiva, ¿no es cierto?, al tener válvulas más rígidas y corazón que se dilata menos, va a haber entonces, en definitiva, una menor una mayor dificultad, más bien dicho, en el bombeo cardíaco, ¿no? Y eso hace entonces que las personas mayores, al tener menos bombeo cardíaco frente al ejercicio, se cansan más y tienen estas sensaciones de ahogo que nosotros llamamos disnea. Hay una situación intermedia, ¿no es cierto?, que muchos autores llaman la presbicardia, es decir, este cansancio, esta insuficiencia cardíaca, pero que no es insuficiencia cardíaca, no es la enfermedad, sino que es un corazón ya que al estar más envejecido se dilata menos y da esta sensación, ¿no es cierto?, de ahogo, cansancio, sin ser una insuficiencia cardíaca propiamente tal como la que se ve en las enfermedades, ¿no es cierto?, producto de infartos cardíacos, ¿no es cierto?, de alteraciones valvulares, en fin, de arritmia, sino que es una presbicardia, ¿no es cierto?, así como hay una presbiacusia cuando escuchamos menos, o así como cuando hay una presbicia, que es cuando vemos menos. Entonces, en general, podemos ver que el corazoncito se va haciendo más, ¿no es cierto?, va a tener más dificultad en el bombeo. Y las arterias, ¿no es cierto?, también se van haciendo más rígidas y por lo tanto aumenta más aún el bombeo, porque el corazón tiene menos fuerza de bombear, ya se ven las arterias, ¿no es cierto?, a través de toda esta suerte de sistema de cañería, al ser más rígida, hace que la circulación también se enlentezca, ¿no? Bueno, y con esta disminución del bombeo y con estas arterias más rígidas, hace que la persona mayor tiene una menor adaptación al ejercicio, es decir, se cansa y se agota con más facilidad. Y también hay algunos fenómenos que es muy importante, que es lo que nosotros llamamos el ortostatismo, es decir, esta sensación que se marean cuando se paran muy brusco, incluso a veces el mareo puede llegar a producir caídas. Bueno, esto ocurre porque la persona mayor, al pararse bruscamente, va a tener, ¿no es cierto?, una mayor dificultad para que la sangre, ¿no es cierto?, venosa vuelva otra vez hacia la parte superior, hacia el corazón, los pulmones, hacia el corazón, hacia el cerebro, y por lo tanto las personas mayores tienden a marearse cuando se paran muy brusco. Eso es lo que llamamos ortostatismo. Y por eso que nosotros enfatizamos de que las personas mayores en la mañana o cuando después que han dormido toda la noche o después que están mucho rato en reposo, no se paren tan brusco y vayan haciendo una suerte de un precalentamiento, ¿no es cierto?, antes de iniciar una marcha, porque si se paran brusco y caminan a los pocos metros, se pueden marear y se pueden caer. Como decíamos, las arterias se hacen más rígidas, menos elásticas, y eso altera la circulación, ¿no es cierto?, periférica de la sangre. Bueno, y esto al final también va a producir, ¿no es cierto?, un aumento general de la presión arterial. Y por eso entonces es más frecuente que las personas mayores se hagan más hipertensos, ¿no?, que la gente joven, ¿no? Sobre todo la presión sistólica máxima, ¿no es cierto?, que es la presión, ¿no es cierto?, nosotros, es el número grande que nosotros vemos cuando tomamos la presión, a eso le llamamos presión sistólica. Entonces las personas mayores tienen mayor facilidad para convertirse en hipertensos,
producto del envejecimiento normal, pero también producto de otras condiciones que no son normales, como son la obesidad, ¿no es cierto? Malos estilos de vida, mucha sal, ¿no? El tabaquismo, en fin, también contribuye a tener mayor posibilidad de convertirnos en hipertensos. Pero hay un porcentaje, ¿no es cierto?, que se explica en parte por el solo envejecimiento normal. A nivel respiratorio también, ¿no es cierto?, en definitiva va disminuyendo, ¿no es cierto?, la debilidad muscular, o sea, la capacidad que tiene el tórax de abrirse, de expandirse en el movimiento de respiración cuando nosotros inspiramos y botamos el aire, cuando expiramos, bueno, ese movimiento que hace el tórax disminuye con los años porque tenemos menos capacidad elástica. A su vez tenemos el tórax, o sea, las costillas, ¿no es cierto?, que están por acá encima. Las costillas tienen movimientos más rígidos, como todo el sistema locomotor, como todo el esqueleto. Las costillas ya no se abren con tanta facilidad, por lo tanto, los pulmones se expanden menos. Entonces tenemos pulmones más flojos, por así decir, un tórax que se abre menos, y además, ¿no es cierto?, esta columna que decíamos recién se encorva, y por lo tanto hace que el espacio para moverse dentro del tórax es menor, y los pulmones van a tener entonces una menor capacidad de expansión, y por lo tanto disminuye, ¿no es cierto?, su capacidad, ¿no es cierto?, ventilatoria, y eso hace entonces también que las personas mayores tiendan a ahogarse con más facilidad. Pero tiene otra importancia clínica, hace que las personas mayores tengan menor, ¿no es cierto?, reflejo de la tos también, ¿no? Los cilios que van, ¿no es cierto?, dentro de los bronquios, ¿no es cierto?, hacen que las secreciones se acumulan con más facilidad en las personas mayores. Y por lo tanto es muy importante, y por eso que nosotros siempre asignamos a la kinesiología, ¿no es cierto?, a los kinesiólogos que se preocupen mucho de hacer ejercicios respiratorios para disminuir esta, ¿no es cierto?, pérdida de capacidad ventilatoria. De allí la importancia de aprender, ¿no es cierto?, hay ejercicios simples que los kinesiólogos nos pueden enseñar para que los cuidadores, ¿no es cierto?, hagan ejercicios respiratorios para que las personas mayores, ¿no es cierto?, no tiendan a tener, ¿no es cierto?, esta facilidad para hacer bronquitis muchas veces, ¿no?, por acumulación de secreciones bronquiales, ¿no? Bueno, a nivel renal y el aparato urinario en general también, como todo el organismo va a envejecer, los riñones se achican, ¿no es cierto?, un 10% por cada 10 años, después de los 40 años, vamos a tener casi un 10% por década, o sea, podríamos decir 1% por año, de menor, ¿no es cierto?, volumen renal, y eso se hace a expensas de un adelgazamiento de la corteza. Y eso hace entonces que las personas mayores tengan una mayor dificultad para manejar, ¿no es cierto?, los volúmenes, por ejemplo, el equilibrio hidroelectrolítico que llamamos, ¿no es cierto?, el manejo del agua y las sustancias como el sodio, el potasio, ¿no? Eso tiene una enorme importancia y eso se debe por el envejecimiento renal, ¿no?, que explica esta disminución del tejido del flujo plasmático renal, o sea, disminuye la circulación sanguínea dentro del riñón, y esta circulación sanguínea es la que va depurando, por así decirlo en palabras simples, va limpiando la sangre, ¿no es cierto?, y los desechos tóxicos se eliminan por la orina y la sangre limpia, entre comillas, se devuelve al organismo. Esa es la función general que hacen los riñones, ¿no es cierto?, un efecto de limpieza, ¿no?, y va entonces con eso resguardando que tengamos un buen equilibrio electrolítico, o sea, del sodio, el potasio, el cloro, y de los volúmenes de líquido, ¿no es cierto?, del agua. Eso se va perdiendo con los años, y de allí entonces la importancia que le asignamos a tener siempre una vigilancia de la función renal en las personas mayores, porque esto también explica, ¿no es cierto?, la facilidad o muchas veces impide que las personas mayores puedan recibir ciertos medicamentos, porque si no tenemos una buena función renal, van a haber medicamentos que van a ser peligrosos, ¿no es cierto?, si no se controla el uso adecuado de ellos.
Y como decíamos entonces, vamos a tener una disminución de la filtración glomerular, es una disminución del flujo sanguíneo, y para eso, ¿no es cierto?, es importante que los equipos de salud, ¿no es cierto?, estemos siempre atentos a un control anual, por lo menos, ¿no es cierto?, de la función renal a través de un simple examen, ¿no es cierto?, de creatinina, por ejemplo, y con eso vamos viendo, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene ese riñón de mantener su función de filtración. Bueno, otra de las funciones del riñón, aparte de tener esta función netamente, ¿no es cierto?, excretora, que llamamos, o de regulación de los volúmenes, de los líquidos, de los electrolitos, también el riñón, entre comillas, hace un efecto de aparato hormonal, por así decirlo, porque excreta ciertas sustancias y entre ellas tenemos, ¿no es cierto?, la formación el riñón forma parte de la transformación, ¿no es cierto?, de la vitamina D, ¿no es cierto? Esta vitamina D que se absorbe, como ustedes saben, debajo de la piel, ¿no es cierto?, a través de la radiación solar, con la luz, con otras sustancias, ¿no es cierto?, de esta manera irradiada, por así decirlo, por la luz solar, viaja, ¿no?, y en el riñón se convierte definitivamente, ¿no?, en vitamina D, ¿no es cierto?, efectiva. Por lo tanto, también en la medida que envejecemos, el riñón va a tener menor capacidad de, ¿no es cierto?, convertir la vitamina D, y eso contribuye, ¿no es cierto?, a la osteoporosis. Pero también el riñón tiene otra función que decíamos recién, que no la tengo aquí en la diapositiva, pero tiene una función excretora hormonal porque produce una hormona que es la eritroproyetina, y esta hormona eritroproyetina es la que ayuda a formar glóbulos rojos. Por lo tanto, las personas mayores también por el envejecimiento, sobre todo cuando están derechamente con una enfermedad renal, van a tener mayor tendencia a la anemia porque vamos a tener menor capacidad de esta hormona eritropoyetina que se forma a nivel renal y que es la que tengamos, ¿no es cierto?, un aseguramiento de la cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, muchas anemias y mucha falta de vitamina D y por lo tanto osteoporosis se explican por el envejecimiento renal. Bueno, a nivel urinario, propiamente tal, ¿no es cierto?, la vejiga pierde capacidad de reserva, ¿no? Se hacen más incontinentes, tienden a soltar la orina, ¿no es cierto?, porque ya no tienen fuerza, ¿no es cierto?, para mantener un tono vesical, ¿no? Bueno, y también tenemos cambios externos en los genitales, ¿no? Disminuye el vello púbico, ¿no?, y eso va a tener importancia sobre todo también en las mujeres, porque al tener una menor lubricación, por ejemplo, de la vagina, hace que sea más propensa a las infecciones urinarias. Por lo tanto, la atrofia de los genitales externos, ¿no?, sobre todo la vulva vaginal en la mujer, va a hacer que explique en gran parte por qué las personas mayores, mujeres, van a tener mayor tendencia, por ejemplo, a las infecciones urinarias. En el caso de los hombres, es típico, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Los varones siempre le temen a esto de la próstata, ¿no es cierto?, la hipertrofia prostática, ¿no es cierto?, que es un órgano que está debajo, inmediatamente debajo de la vejiga, y al aumentar la consistencia de la próstata, al hacerse más dura, impide que la orina baje, ¿no es cierto?, por el conducto, y hace entonces que los varones tengan a veces retención o bien van orinando de a poquitito. Y por lo tanto, vamos a tener personas mayores, varones, que van a tener una orina con un chorro más débil, que van orinando más seguido al baño, de a poquito, y sobre todo, ¿no es cierto?, en la noche. Así que siempre estos signos, justamente de nicturia, que se llama cuando orinamos más de noche, un chorro más débil, o que vamos más frecuente al baño, pueden hacernos sospechar que estamos frente a una hipertrofia prostática. Y eso se produce muchas veces por envejecimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, se dice que ya prácticamente el 50% de los varones, después de los 65 años, vamos a tener algún grado de hipertrofia prostática. Y obviamente hay que hacer, ¿no es cierto?, la diferencia con el cáncer prostático, pero eso es tema de otra presentación. Bueno, como decíamos recién, ¿no es cierto?, en el aparato urinario y genital, al tener una menor lubricación vaginal, vamos a tener entonces una mayor tendencia
a las infecciones urinarias en el caso de las mujeres, y eso va a tener también implicancia en la vida sexual, ¿no es cierto? Porque vamos a tener entonces que va a haber mayor posibilidad de tener dolor durante la relación sexual, y este dolor hace que las personas, ¿no es cierto?, mujeres sobre todo, van a tener menor deseo, ¿no es cierto?, de tener una actividad sexual. Esto hoy día se puede ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a través de lubricantes especiales que tienen que ser recetados, por supuesto, por el ginecólogo, porque es muy importante, ¿no es cierto?, tener una sexualidad desarrollada, aún en etapas muy avanzadas de la vida, ¿no es cierto?, la sexualidad no desaparece, ¿no? Es muy importante, porque mucha gente cree que en la medida que las personas mayores envejecen, la sexualidad deja de tener importancia, y la verdad es que no es así. La sexualidad indudablemente siempre se va a mantener a lo largo de la vida, de otra manera, por supuesto, con otra intensidad, si se quiere, pero siempre va a ser un elemento importante, y de allí entonces la necesidad muchas veces de tener ayuda profesional para disminuir, ¿no es cierto?, las molestias que van ocurriendo, ¿no es cierto?, en la vida sexual. Bueno, aquí tenemos un parámetro, una comparación entre lo que va ocurriendo entre mujeres y hombres, y así tenemos, en el caso de los varones, ¿no es cierto?, que vamos a tener una erección más lenta con el tiempo, que dura menos, va a tener dificultad para alcanzar el orgasmo. En el caso de los varones vamos a tener menor volumen, ¿no es cierto?, de eyaculación, y un fenómeno que llamamos a veces eyaculación retrógrada, que, ¿no es cierto?, es una dificultad, ¿no es cierto?, para producir justamente esta eyaculación, y eso hace que pueda ser doloroso, ¿no es cierto?, en el momento del orgasmo, y eso hace que disminuya el placer, y eso hace que los varones entonces empiezan a rechazar, ¿no es cierto?, la actividad sexual. Lo mismo pasa en las mujeres, que al tener menor volumen de hormonas circulantes, disminuye la lubricación vaginal, y con eso se hacen más dolorosas las relaciones, se dificulta el orgasmo, ¿no es cierto?, y con eso también van rechazando, ¿no es cierto?, la actividad sexual. En el aparato digestivo, en general podemos decir, ¿no es cierto?, que hay cambios visibles. Desde la simple dentadura vemos que por la edad, ¿no es cierto?, es más frecuente, sobre todo cuando tenemos malos hábitos nutricionales, ¿no es cierto?, malos estilos de vida, vamos perdiendo la dentadura con más facilidad. Pero por lo general, ¿no es cierto?, aún en mejores condiciones ambientales o nutricionales, igual va a llegar un momento en que vamos a tener tendencia a perder nuestras piezas dentarias. Y eso va a tener una implicancia porque nos va a alterar la masticación de los alimentos, y del punto de vista estético, ¿no es cierto?, también nos baja la autoestima, ¿no?, al tener, ¿no es cierto?, una dentadura incompleta. En el aparato digestivo propiamente tal, vemos que por lo general lo que ocurre es que se va produciendo un enlentecimiento de los movimientos, ¿no es cierto?, tanto del esófago en la parte más superior, como también en la parte más del aparato ya digestivo bajo, a nivel del colon. Vamos a tener menores movimientos intestinales, y eso hace entonces que las personas mayores tengan mayor tendencia a la constipación, por la falta de fuerza a nivel del colon, y también a una mayor dificultad para tragar debido a los movimientos del esófago que son más lentos, y las personas mayores tienden entonces a atorarse o a sentir que el alimento le queda atrapado en el esófago, y también, ¿no es cierto?, a tener mayor constipación. Bueno, en parte también eso explica la mayor presencia de reflujo, ¿no es cierto?, esta sensación que se devuelve el alimento hacia arriba por el esófago, sobre todo los líquidos, y en el nivel ya de aparato digestivo bajo, ¿no es cierto?, mayor posibilidad de tener constipación, que puede llegar a los fecalomas, ¿no es cierto?, que son estas verdaderas, ¿no es cierto?, masas fecales duras, que son complicadas, incluso pueden provocar problemas graves, y por lo tanto es muy importante prevenir, ¿no es cierto?, la formación de estos fecalomas a través de una ingesta adecuada de líquido, mayor fibra en la dieta. Otra situación que se da con el envejecimiento, ¿no es cierto?, es que las personas mayores, producto de la edad, ¿no es cierto?, va haciéndose más frecuente la presencia de una bacteria que nosotros llamamos Helicobacter pylori
a nivel gástrico, y esta bacteria a su vez es la que puede producir, ¿no es cierto?, gastritis que pueden terminar en úlceras, ¿no? Y de allí la importancia entonces que cuando nosotros mandamos a hacer una endoscopía en las personas mayores, siempre el endoscopista, ¿no es cierto?, mide la cantidad, ¿no es cierto?, de manera cualitativa de la presencia o no de estas bacterias en el aparato, en el fondo gástrico, porque como vemos en las personas mayores estas bacterias tienden a acumularse y eso va a producir mayor tendencia a la gastritis y a las úlceras, ¿no? A nivel de hígado, ¿no es cierto?, el hígado se hace más lenta la metabolización de los medicamentos, por ejemplo, ¿ah? También producto de disminución del volumen hepático y de la circulación hepática. Por lo tanto, la función hepática también disminuye en las personas mayores y eso va a tener implicancia en muchos medicamentos que justamente se transforman o se metabolizan, como decimos, a nivel de hígado, algo muy parecido a lo que pasa en el riñón. El páncreas también, ¿no es cierto?, se hace más delgado, menos voluminoso, pierde volumen, pierde peso, y por lo tanto muchas funciones del páncreas, ¿no es cierto?, se hacen más, disminuyen, y ahí tenemos, por ejemplo, esta disminución, ¿no es cierto?, de las enzimas pancreáticas, que son sustancias químicas que, ¿no es cierto?, favorecen la digestión de los alimentos a nivel gástrico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al tener menor función pancreática, hacen que las personas mayores tengan, ¿no es cierto?, esta mayor facilidad para llenarse de gases, ¿no es cierto?, esta sensación de plenitud, o derechamente, ¿no es cierto?, se llenan de gases, ¿no es cierto?, después de las comidas, sobre todo cuando son comidas muy grasas. Bueno, hemos ido un poco rápido, pero en general quizás muchos conceptos, pero creo que con esto es suficiente por esta vez, porque ya viene la segunda parte que nos falta todavía, otros órganos, ¿cierto? Y que lo vamos a dejar para la clase que viene. Muchas Entonces, gracias, doctor. Sí, lo importante entonces es entender que hay un envejecimiento normal, que es todo lo que hemos visto, y que nada de lo que hemos señalado es patológico, es decir, no son enfermedades, sino que son productos normales. Pero que no hay que caer tampoco, ¿no?, porque es el mensaje, en el sentido opuesto de creer que todo lo que ocurre en el envejecimiento es enfermedad. O al revés, que todas las enfermedades son normales por envejecimiento. O sea, en ambos sentidos, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado. Hay personas que creen, ¿no es cierto?, que es normal tener diabetes, que es normal tener hipertensión, porque somos más mayores, porque somos más viejos. Eso no es así, ¿ah? Tenemos más tendencia, tenemos más facilidad, producto del envejecimiento normal. Y a su vez hay cambios que se dan en el envejecimiento y que no son enfermedad. Por ejemplo, tener pelo cano, tener la arruga, tener estas manchas café en la piel, eso es parte del envejecimiento normal, la artrosis, ¿no?, y no es una enfermedad. Entonces, muchas veces, aún para los clínicos, aún para los especialistas, muchas veces nos cuesta diferenciar cuándo termina el envejecimiento normal y cuándo empieza el envejecimiento patológico. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas que nos hicieron acá en el chat. Deme acá un segundo. Nos pregunta Eduardo. Eduardo González nos pregunta si es recomendable el uso de vitaminas, de colágeno y de calcio y este tipo de suplementos en los adultos mayores. Sí, en general sí. Ahora hay que tener una precaución, ¿no? Por lo general la población, digamos, no especialista, que no es que no pertenece a los sistemas de salud, tiende a pensar que las vitaminas, ¿no es cierto?, son todas inocuas y mientras más consumimos, mejor. Y la verdad que no es así. Han habido trabajos de investigación bien interesantes que incluso han demostrado que una sobredosis de vitaminas puede hacer más factible desarrollar incluso situaciones de cáncer. Así que hay que tener cuidado, las vitaminas también son medicamentos, ¿no? Por muy naturales que se vean, tienen efectos de medicamento y por lo tanto, antes de consumir vitaminas así de manera muy descontrolada, por así decir, la idea es que se apoyen por un profesional, por una nutricionista, un médico, y se le dé prioridad justamente a las vitaminas que sí va a ser más frecuente encontrar que están bajas en las personas mayores, como acabamos de ver, como es la vitamina D del dedo,
y la vitamina B, ¿no es cierto?, B12 sobre todo, que sí son vitaminas que, producto del envejecimiento normal, tienden a estar más bajas, y esas sí que hay que suplementarlas. Afortunadamente hoy día, ¿no es cierto?, ya hace un par de años, el FONASA ya codificó los bonos para justamente medir, ¿no es cierto?, a través de un examen de sangre habitual, medir los niveles de vitamina B12, vitamina B y también del ácido fólico, ¿no es cierto? O sea, esas son las vitaminas cruciales. Y el resto de las vitaminas también, ¿no es cierto? Pero siempre se priorizan que las vitaminas sean consumidas, ojalá, a través de la dieta normal, no a través de cápsulas, sino que a través de una buena dieta equilibrada y balanceada. Gracias, Doc. Y hay otra pregunta que nos hacen acá. Laura Garcés nos pregunta cómo evitar o cómo aliviar el dolor en las articulaciones de los adultos mayores. Compleja la pregunta, porque ustedes saben que más de la mitad de las consultas de la atención primaria son por dolores justamente en el aparato locomotor. Es un tema candente porque en todo el mundo se ve esto, ¿no es cierto?, que la consulta número 1, las personas mayores son por dolores articulares y que se explican fundamentalmente por todo lo que acabamos de ver. O sea, el envejecimiento normal hace que tengamos menos tejido, ¿no es cierto?, ligamentoso alrededor de la articulación, los elásticos que sujetan la articulación se hacen más rígidas y por lo tanto duelen, menos cartílago, por lo tanto los huesos se aproximan entre sí y se desgastan por este roce y se va produciendo en definitiva una deformación articular. Y eso duele. Por lo tanto, la prevención más general, uno podría decir, primero, mantener un peso normal. O sea, sabemos que el sobrepeso va a afectar fundamentalmente las articulaciones que más duelen, que son justamente la cadera, la rodilla y los pies, ¿no? Entonces, siempre mantener un peso adecuado, no sobrepasarse, y el ejercicio permanente desde la juventud, porque esto hay que entender que en realidad si yo quisiera retardar, entre comillas, todos los cambios normales que acabamos de ver del envejecimiento en todos los órganos y sistemas, uno debería tener un plan de vida, por así decir, que debería partir desde el mismo nacimiento, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos una política de longevidad, o sea, cómo instalar conductas, ¿no es cierto?, de prevención a través de todo el ciclo vital, que sería el ideal, y no llegar a los 60 años cuando empieza el programa, ¿no es cierto?, a los 65, a tratar de disminuir. Pero fundamentalmente es eso, ¿eh? Elasticidad mantenida a través del ejercicio, un peso adecuado, ¿no es cierto?, el aporte de vitaminas, como acabamos de ver, vitamina D, vitamina B12, mejorar la masa muscular, o sea, ejercicio permanente, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, la actividad física. Eso, y una última pregunta que nos hacía acá Clara Robles, que es en realidad una cosa más bien situacional. ¿Qué hace que algunas personas, cuando envejecen, no se arruguen o tengan muy pocas canas o no tengan incluso? Que no, perdón, no entendí la última parte. ¿Qué Que hace no que se algunas arruguen. personas al envejecer, exacto, que no se arruguen o que no tengan canas en el fondo, que sea tan distinto el Bueno, envejecimiento? eso es calidad genética. Exacto. O sea, eso, ¿no es cierto? No lo dije al principio, pero indudablemente que el envejecimiento normal está aportado en más de un 50-70% por la calidad genética, ¿no? Y eso es así. Uno ve familias, ¿no es cierto?, longevas que llegan 100 años, 90 años eh, eh, sin mayores contratiempos, aparte de los cambios mínimos del envejecimiento, y que son personas que justamente no encanecen, ¿no es cierto?, tienen una piel más lozana, pero ahí hay un fuerte componente genético, y a la inversa igual, ¿no? También hay personas que tienen, entre comillas, mala calidad genética, y por mucho que se pueden, tienen canas, ¿no es cierto?, son familias de canosos, yo tengo canas desde los 35 años, o sea, mi calidad genética en ese aspecto no es muy buena, pero son componentes hereditarios incluso, ¿no? Pero eso influye, por supuesto, ¿no? Y quizás muchas veces el ambiente, indudablemente, el vivir en las zonas costeras, el vivir en las zonas también muy altas, ¿no es cierto?, la precordillera, ¿no es cierto?, también hace que la radiación solar, ¿no es cierto?, afecte ¿cómo se llama?, la piel, y eso hace que las personas mayores se ven más envejecidas, ¿no? En este caso, en sentido contrario, gente que vive en Punta Arenas, donde hoy día tenemos esta placa de ozono
más delgada, ¿no es cierto?, hace muchos años, que en Punta Arenas tenemos personas jóvenes con catarata, con problemas a la piel, con cáncer, pero ya son factores ambientales. Entonces también así hay personas que tienen, ¿no es cierto?, la suerte de vivir en ambientes más propicios, más húmedos, ¿no? La gente que vive en zonas tropicales, ¿no? La gente, derechamente, las personas mayores del trópico, de los países del Caribe, ¿no es cierto?, envejecen externamente de manera más adecuada, ¿no es cierto?, porque son zonas más húmedas, ¿no es cierto?, la dieta que tienen, mayor cantidad de fibra, ¿no?, el ejercicio, el tener que caminar muchas veces en el ámbito rural, que también influye. Las personas del campo por lo general son más longevas, ¿no? O sea, hay una suma de factores genéticos y ambientales. Bueno, doctor, por beneficio también de la hora, yo creo que ya damos por finalizada la sesión. Y la segunda parte de esta misma charla vendría entonces el próximo miércoles Sí, a las 3 de la esa va a tarde. ser más cortita. Ujú. Eso, pues les Gracias, damos las gracias a todos por haberse conectado. gracias a ustedes. Que Gracias, estén muy bien, doctora. hasta luego. Chao.